Y hoy vamos a hablar cómo generar un rompimiento en nuestra vida. Dos personas que me ayuden acá, por favor, corriendo. Solo dos. Pero corran. Eso. Muy bien. A ver, Milton, ponte aquí, por favor. A ver, Paulo, ¿te vas a poner al frente de él? ¿Se van a coger de los brazos ahí, viéndole él? Viéndole él. Eso, de frente ahí. Eso, sin cruzarse los dedos, solo las manitos. Eso, muy bien. Tranquilo. Cuando nosotros recibimos una palabra y ya sabemos nuestro destino, tenemos un propósito, el enemigo va a poner un impedimento para que usted no llegue a ese lugar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que generar un rompimiento. Y para generar un rompimiento tenemos que empujar. Es como una mujer cuando va a dar a luz. ¿Quién empuja? ¿Ella o el esposo? ¿Ah? Los dos. ¿A quién le duele? ¿A ella o a él? Ella sabe. El esposo le puede decir: mi amor, tranquila, tú puedes. Pero ella es la que tiene que empujar para que ese bebé salga. Y cada uno de nosotros somos los que tenemos que empujar. ¿Para qué? Para que podamos llegar a nuestro propósito. Si no empujamos, nos vamos a quedar de este lado. Muchas gracias. Y del otro lado del rompimiento está mi familia restaurada. Del otro lado está mi empresa. Del otro lado está mi ministerio. Del otro lado está mi sanidad. Del otro lado está ese hijo pródigo que hoy está lejos de Dios. Del otro lado está mi llamado. Pero aquí está una resistencia. Y eso necesitamos romperlo. No significa que tengamos ausencia de oposición. Significa que alguien decidió ejercer suficiente presión hasta romper aquello que lo estaba deteniendo. ¿Cómo nace un bebé? Por presión. Por presión. De esa manera sale. Y hoy he venido a decirte en el nombre de Jesús que lo que Dios puso dentro de ti no va a morir. Vuelvo a repetir, lo que Dios puso dentro de ti no morirá. Pero tendrás que empujar hasta producir el rompimiento. Diga conmigo: no me voy a rendir. Otra vez, no me voy a rendir. Más fuerte, lo que Dios prometió, lo voy a ver. Hoy he venido a anunciarle que toda resistencia tiene fecha de vencimiento. Esa resistencia que usted ha estado teniendo en su vida tiene fecha de vencimiento, porque cuando alguien decide operar bajo los principios del reino, no hay nada que nos pueda detener. Y un rompimiento no sucede por accidente. Un rompimiento sucede cuando una persona coopera con Dios, y porque no basta solamente con recibir una palabra profética, tenemos que responder de la manera correcta. Y eso vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a ver 10 principios. ¿Cuántos principios? 10 principios para generar un rompimiento en nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice ahí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies, los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y hoy vamos a ver ¿cuántos principios? ¿Quién necesita un rompimiento en su vida? Los demás, bien, ya rompieron todo. Primera ley o primer principio, la ley del acuerdo.
Hechos capítulo 3, verso 1. Dice, Pedro y Juan subían ¿cómo? Juntos. ¿Subían cómo? Juntos. Y observe que el milagro comienza antes del milagro. Comienza cuando dos hombres deciden caminar en acuerdo. No dice que uno quería subir y que el otro estaba dudando. No dice que el uno tenía fe y que el otro estaba lleno de temor. Dice que subían juntos. Y hay una palabra poderosa en la Biblia que se llama acuerdo. ¿Cómo se llama? Y Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en Mateo 18:20. Hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y si estamos reunidos en su nombre, ¿quién está aquí? Él. Él está aquí. Jesús está aquí para ti. El acuerdo desata el poder de Dios. No puede haber rompimiento donde hay división. Necesitamos estar en acuerdo. No puede haber avance donde hay desacuerdo. Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán andar los dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. Necesitamos entrar en acuerdo. Antes de ponerte de acuerdo con tu esposa, antes de ponerte de acuerdo con tu pastor, antes de ponerte de acuerdo con tu familia, antes del acuerdo con otros, debes ponerte de acuerdo con Dios. Si Dios dijo, serás sano, ¿qué tengo que hacer? Ponerme de acuerdo. Si Dios dijo, te bendeciré, ponte de acuerdo. Si Dios dijo, restauraré tu casa, ¿qué tienes que hacer? Ponerte de acuerdo. La palabra profética no es para analizarla, no es saber qué significará, cómo será esto, qué mismo, no, la palabra profética es para creerla. Y todo rompimiento comienza cuando dejamos de debatir con Dios, de pelear con Dios y comenzamos a creerle. Necesitamos también entrar en acuerdo con nosotros mismos, pero hay gente que anda dividida, que se pone más fácil de acuerdo con otros que con ellos mismos. Y necesitamos ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Muchos quieren milagros, pero su espíritu dice una cosa y su alma dice otra cosa. Y su boca dice otra cosa todavía. Algunos dicen, Dios me va a prosperar, pero 5 minutos después están viendo su billetera y dicen, no creo que me alcance. ¿Se da cuenta? No nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen, creo en mi sanidad, pero luego están diciendo, mi enfermedad. Yo tengo este diagnóstico. No están poniéndose de acuerdo. Haz que tu espíritu gobierne, que tu alma se someta y que tu cuerpo empiece a obedecer a lo que Dios ha dicho. Hablábamos de Josué y Jericó una de estas semanas, ¿se acuerdan? Y leyeron cómo Dios le dio a Josué una orden. Imagínense esta escena. Dios le dice a Josué, le vas a dar cada día por 6 días una vuelta a los muros de Jericó. Y el último día le vas a dar 7 vueltas. Josué nunca preguntó, ¿cómo se van a caer los muros? Nunca. Él simplemente se puso de acuerdo. Porque la obediencia no necesita entenderlo todo. A veces los hijos a los papás quieren decir, ¿y por qué pues? Uno dice, haz esto. ¿Y por qué? No necesitas preguntar, necesitas obedecer. Y usted necesita obedecerle al Señor. Josué no discutió cuando Dios le dijo, den la vuelta a la ciudad. Él hizo ¿qué? Simplemente obedeció, nada más. Tal vez Dios ya habló sobre tu casa. Tal vez Dios ya habló sobre tus hijos, ya habló sobre tu ministerio. Entonces deja de discutir con la promesa que Dios ya te dio. Ponte de acuerdo con esa promesa y avanza. Dile al que está a tu lado, yo creeré el decreto del Señor. Segundo principio, la ley del tiempo. ¿Cuál es el segundo principio? Hechos 3, capítulo 1. Dice a la hora novena. En otras versiones dice a las 3 de la tarde. ¿Por qué Lucas escribió la hora? ¿Por qué Lucas escribió la hora? ¿Ah? Porque Dios hace énfasis en los tiempos. Hay momentos que no vuelven. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice, todo tiene su tiempo, ¿o no? Todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay hora de sembrar y hay hora de cosechar.
Hay hora de callar y hay hora de hablar. Hay hora de llorar y hay hora para reír. Pero también existe una hora para obedecer. Pedro entendió eso cuando Jesús le dijo, él estaba en la barca, estaba la tormenta, y Jesús en Mateo 4, 14, 29 le dijo, ven. Y Pedro no hizo una reunión con los discípulos para analizar si el agua tenía suficiente densidad, si le iba a aguantar cuando iba a bajarse de la barca. No, él no buscó opiniones. Él no consultó las estadísticas. ¿Cuántos han caminado sobre el agua? A ver si yo lo logro. Él no hizo eso. Él no hizo una encuesta entre los discípulos, ¿bajo o no bajo? ¿Qué opinan ustedes? No, él no hizo eso. ¿Qué hizo? Simplemente saltó. Porque cuando Dios habla, el tiempo correcto es ahora. Y a veces diferimos la obediencia. Y cuando diferimos la obediencia, eso termina siendo desobediencia. Y hay algunos acá que están difiriendo lo que Dios les ha mandado. Pedro salió del bote en el momento correcto. Ese era el momento. Si lo pensaba demasiado, jamás hubiera caminado sobre el agua. Y los rompimientos ocurren cuando respondemos inmediatamente a la voz de Dios. Si Dios te dice salta, ¿qué tenemos que hacer? Saltar. Cuando Dios dice corre, corres. Cuando Dios dice perdona, no mañana, no después. ¿Cuándo? Ahora tienes que perdonar. Y hay decisiones que cambian una vida entera. El domingo anterior, un profeta de esta casa dio una enseñanza sobre los diezmos y las ofrendas. Y el Espíritu Santo me dijo, este es el momento de sembrar. A veces no discernimos los tiempos. Dijo, este es el momento de sembrar. Y yo cogí un diezmo diferente. Dije, este diezmo tiene que ser bueno porque este es el momento. Que mi esposa, vamos a orar. Y ella estaba de acuerdo conmigo. Y dimos esta semilla ese día porque entendimos los tiempos. Cuando caminamos en el tiempo de Dios, Él mismo se encarga de respaldar lo que Él nos pidió hacer. Si Dios te pidió hacer algo, tienes que hacerlo. Hay personas esperando la 20ª confirmación. Señor, si hoy voy y el pastor aparece con corbata, eras tú. Señor, si dicen eso, Señor, si veo esto, necesito una confirmación y una recontra confirmación. Pero si Dios ya habló, ahora te toca ¿qué? Obedecer. Nada más, si Dios te habló, tienes que obedecer. Así que dile a tu vecino, si Dios dice salta, salta. Tercer principio, la ley de la cosecha. Quiero soltarles estos 10 principios. ¿Quieren los 10? Si no, les doy la mitad y ahí llegamos. ¿Quieren los 10? ¿Quién quiere los 10? Ok, los demás se van a ir a comer, okay, para que me inviten. Hechos capítulo 3, verso 2. Tercer principio, la ley de la constancia. ¿La ley de qué? Dice Hechos 3:2, a quien ponían cada día, hablando del paralítico. Subraya esas dos palabras. Cada día. No dice un día sí y otro día no. Dice cada día. Y el rompimiento no lo producen los impulsos. El rompimiento lo produce la perseverancia. Cada día, cada día, cada día. No una vez. No cuando tenía ganas. No cuando estaba inspirado. Dice que cada día. Y Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 18, versos del 2 al 5. Dice, había también en aquella ciudad un juez. ¿Qué había? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Qué había? La cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué venció al juez? La constancia. No fue el talento, no fue el dinero, no fueron las influencias, fue la perseverancia. Y hay puertas que no se abren por fuerza, sino que se abren por constancia. ¿Y qué tenemos que hacer? Tocar y volver a tocar. Hay que orar y volver a orar. Hay que creer y volver
a creer. Hay que ayunar y volver a ayunar, porque la persistencia rompe resistencias. ¿Cómo estuvo usted, los que están casados, con su esposa? Quizá en algún momento le dijo, como que no eres. Y usted perseveró, fue constante. O a la primera le dijiste que sí, ¿no? Le hiciste sufrir. Pero fuimos constantes. Y estuvo ahí siendo constante, porque la persistencia rompe las resistencias. Tal vez llevas 5 años orando por un hijo y sigue tocando. Tal vez llevas años creyendo por tu matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir tocando. Tal vez el médico dijo que ya no hay solución. ¿Qué tienes que hacer? Seguir creyendo, porque la última palabra nunca la va a tener un diagnóstico. La primera y la última palabra siempre la va a tener Dios. Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, Señor. Tengo este diagnóstico, no moriré, eso dice tu palabra, sino que viviré y voy a contar tus obras, las buenas obras que tú has hecho sobre mi vida. Y esta confesión constante fortalece nuestra fe, porque la perseverancia en la palabra que hace, produce fortaleza para atravesar los desiertos. Hay desiertos que vienen, pero el Señor mismo nos da la fortaleza a través de su palabra. Y usted necesita perseverar en la palabra. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿O tiene su dispositivo, su Biblia digital? Levante su Biblia y diga conmigo: no dejaré de tocar. Más fuerte: no dejaré de creer. Una vez más, mi rompimiento está más cerca de lo que imagino. Hemos visto ya 3 leyes: la ley del acuerdo, la ley del tiempo y el momento, y la ley de la constancia. Ahora Dios nos quiere llevar a un nivel más profundo, porque yo sé que hay personas aquí que están pidiendo un milagro. Nadie está pidiendo un milagro aquí. Los de las casas están pidiendo un milagro. Escriba amén ahí en el chat. Pero si hoy recibieran ese milagro, hay muchos que lo perderían. ¿Sabes por qué? Porque el carácter todavía no es más grande que la bendición. Usted quiere la bendición, pero su carácter está así. Y si su carácter no crece, usted puede perder la bendición. Hay puertas que Dios aún no abre, no porque Él no pueda hacerlo, Él los puede abrir, sino porque primero quiere formar el corazón de quien va a cruzar esa puerta. Y Dios quiere formar tu corazón para que no pierdas lo que Él tiene para ti. 4ª ley, la ley de la excelencia. ¿La ley de qué? Hechos capítulo 3, verso 2. Dice: a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Mire esto. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir el nombre de la puerta? Porque podía haber dicho simplemente en una puerta, pero puso el nombre de la puerta. Y en la Biblia nada está puesto por casualidad. La palabra hermosa proviene de una expresión que comunica belleza, plenitud, algo apropiado, digno y excelente. No era una puerta cualquiera, y el Espíritu Santo quiere enseñarnos un principio. Los rompimientos llegan a personas que honran a Dios con excelencia. ¿Con qué? La excelencia honra a Dios. Muchos piensan que excelencia significa lujo, y no es así. Excelencia significa hacer lo mejor que puedes con lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Eso es excelencia. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Colosenses 3, del 23 al 24 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Usted no trabaja para un jefe, usted no sirve para un pastor, usted aquí no canta para una congregación, lo hacemos para Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y Dios nunca va a bendecir la mediocridad. ¿Sabía eso? Y hay gente que está esperando la bendición.
pero no has salido de la mediocridad. Si Dios te promete una empresa, empieza administrando bien lo poco que tienes. Pero si no puedes administrar los 20, los 30, los 10 o los 5 o el dólar que tienes, ¿cómo vas a avanzar? Si Dios te promete un ministerio, sé puntual aun cuando solamente le prediques a 5 o 10 personas. Si Dios te promete una familia, aprende hoy a amar y a servir con excelencia. La excelencia es una actitud y la excelencia comienza con el orden. ¿Con qué? Ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tus finanzas, ordena tus prioridades, porque Dios confía grandes cosas a personas responsables. ¿A personas qué? Mire lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios observa cómo administras lo pequeño. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha confiado ahora? ¿Lo estás administrando bien o lo estás administrando mediocremente? No me digas que quieres un rompimiento financiero si tu escritorio parece un campo de batalla. ¿Cómo tienes tu escritorio? No me digas que quieres una empresa y no puedes ni siquiera ordenar tu closet. La excelencia comienza con los detalles. Dios es un Dios de orden. La iglesia debe funcionar con orden. Los cielos funcionan con orden. Tu casa debe funcionar con orden. Porque donde hay orden, Dios, ¿qué hace? Derrama su gloria. ¿Usted quiere la gloria de Dios en su casa? Ordene su casa. La excelencia abre puertas que el talento por sí solo nunca va a poder abrir. Usted puede creer que tiene talento y se puede ver, se puede notar, pero la excelencia abre las puertas que el talento por sí solo nunca van a abrir. Hay una frase que decían los abuelitos, las abuelitas, decía: el comedido, se lo saben, el comedido come de lo escondido. Excelencia, excelencia. ¿Cuántos quieren que Dios les entregue más? Ahora quiero preguntarles, ¿han sido excelentes con lo que ya tienen? Y sonaron los grillos. Quinta ley, la ley del acceso. Hechos capítulo 3, verso 3. Dice: cuando vio a Pedro hablando del paralítico y a Juan que iban a entrar en el templo. Observe la escena. Pedro y Juan iban entrando al templo. ¿Y qué hizo este hombre? El cojo pudo haberse quedado mirando al piso, pero él levantó la vista, vio una oportunidad y que decidió acercarse. Hay puertas que solo se abren para quienes se acercan. Muchos oran por oportunidades, pero cuando aparecen, el miedo les paraliza y dicen: no estoy preparado, no soy digno, no creo que me acepten, no tengo suficientes estudios, no hablo inglés, no tengo contactos. Y mientras hablan, ¡pum!, la puerta se cierra. Mientras se quedó pensando, la puerta ya se cerró. Necesitamos acercarnos. Yo no hablo mucho inglés. I speak a little English. Y hemos recibido a muchos de afuera, muchos de Estados Unidos, muchos de Europa. Soy parte de un movimiento internacional y la mayoría son europeos, gringos. Todas las reuniones son en inglés y me doy las vueltas con todo lo que existe ahora para entender todo lo que dicen. Y le decía a alguien del equipo: en enero nos vamos para Hungría, tengo 4 cupos. Me dijo: yo me apunto. Pero necesitamos meternos a un curso de inglés ya. Me dijo: Paz, dale, nos vamos a meter, porque tenemos que acercarnos. Si no, las oportunidades se nos van y la puerta se cierra. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá.
mire el orden: pedir, buscar, llamar. Hay movimiento, hay acción, hay iniciativa. Dios abre puertas sobrenaturales y la Biblia está llena de personas que humanamente no calificaban para un llamado. Y quizá usted puede decir: yo no califico. Pero Dios no ve eso. Dios ve el corazón. José era un preso. David era un pastor de ovejas. Esther era una huérfana. Pedro era pescador. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Mire lo que dice Apocalipsis 3, del 7 al 8. ¿Me ayudas, Micaela, acá? ¿Dónde estás? Dice ahí: el santo, ¿quién? El santo, el verdadero. Dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién dice amén? Moisés tuvo que acercarse a la zarza cuando la zarza se empezó a prender. Él no se quedó ahí viendo de lejos, qué susto. No, él se acercó donde estaba la zarza. David tuvo que correr hacia el gigante. Esther tuvo que entrar delante del rey. Hay puertas que no se van a abrir hasta que usted se acerque. Toque la puerta, presente la solicitud, envíe el currículum, haga el llamado, comience el negocio, dé el paso, porque Dios abre puertas para los que se atreven a acercarse. Hay personas que nunca reciben un sí porque nunca tocaron la puerta. ¿Sabía eso? No deje que el rechazo imaginario le robe una oportunidad real. Hay empresas que nunca conocieron tus talentos porque nunca enviaste un currículum. Hay personas que nunca escucharon tu testimonio porque nunca has abierto la boca. Hay ministerios que nunca nacieron porque alguien tuvo miedo. Repita conmigo: no viviré encerrado por el temor. Entraré por toda puerta que Dios me abra. Yo tenía como 20 años más o menos y empecé a hacer radio. Todavía no había estudiado en la Universidad de Comunicación y tenía 2 programas en 2 radios. En uno acá en Quito, en la 88.1 FM, y en otra radio en Santo Domingo, de los Colorados, que era la más conocida después de para que no hagamos publicidad nomás. Y la gente escucha, sí, todo se escucha súper bien, estéreo afuera. Y Dios me abrió la oportunidad de tener un programa cristiano en estas 2 emisoras. Y me metí a un curso de radio, me acuerdo, porque dije: si se abre la puerta yo voy a entrar. Y antes habían los cassettes. ¿Conocieron los cassettes? Qué viejos que son ustedes. Yo desde el iPod para arriba, no. Luego aparecieron los CDs, sonido digital. Y yo compré los CDs, otros nos regalaron, y tenía una maletota con los CDs. Y en Santo Domingo tenía programa todos los lunes a las 4 de la tarde hasta las 6. Y acá en Quito tenía de 9 a 10 de lunes a viernes. Iba a Santo Domingo, terminaba el programa y corría al terminal para coger el bus a Quito. Llegaba al terminal y vuela al norte, porque antes de esa radio tenía las oficinas por la Granados. Tenía de 9 a 10. A las 10 se acababa el programa y salía corriendo con la maleta de discos para alcanzar el alimentador que me lleve al trole y lograr conseguir el último alimentador que me acerque lo máximo a la casa, porque ninguno llegaba donde yo vivía. Tenía que caminar. A veces llovía, pero yo decidí acercarme, y eso me abrió puertas, porque por haber hecho esos programas me dieron la beca para estudiar en la universidad. Si no lo hubiera hecho, si hubiera dicho: qué feo que hablo, nadie me va a escuchar, nadie me va a oír, nunca se hubieran abierto esas puertas que se abrieron. Sexta ley, la ley del enfoque. Hechos capítulo 3 verso 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos.
fijando los ojos, no distraídos, no mirando alrededor, no pendientes de la multitud, enfocados. Hoy usted aquí puede distraerse. Algunos ya se distrajeron con eso que cayó por allá. Enfocados, enfocados. El enemigo ama la distracción, porque una persona distraída pierde su destino. Marta estaba distraída, María estaba enfocada. Pedro caminó sobre el agua hasta que dejó de mirar a Jesús. Cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió, comenzó a hundirse. Y hoy vivimos en una generación distraída, distraída por redes, distraída por opiniones, distraída por noticias, distraída por problemas. Y Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Y la palabra puestos significa mantener la mirada fija. No es mirar de vez en cuando, es mantener la mirada en Él. No es buscar a Dios solo cuando hay problemas, es vivir con la mirada puesta en Cristo. Tu enfoque va a determinar tu resultado. Si hoy no tienes resultados, probablemente no estás enfocado, porque lo que miras continuamente va a terminar gobernando tu vida. ¿Han visto esas competencias de caballos? Ponen ahí varios caballos uno junto al otro y a correr. Pero a estos caballos les ponen unas anteojeras a los lados de los ojos. ¿Para qué? Para impedir que miren hacia los lados y se enfoquen hacia adelante, porque de lo contrario, si se distraen, pierden la carrera. Y así Dios quiere también que nos pongamos anteojeras espirituales y no estemos viendo la crítica de vez en cuando, no estemos viendo la envidia, no estemos viendo quién se ha ido de la iglesia, sino que miremos a Cristo, a Cristo. Porque donde está tu mirada, allí va a terminar tu vida. Hay personas más pendientes de las noticias que de la palabra, más pendientes del mundial ahora que de la palabra, más tiempo en redes sociales que en oración, más tiempo escuchando problemas que escuchando al Espíritu Santo. Y no puedes vivir una vida sobrenatural si estás alimentando solamente tu mente natural. Necesitas alimentar tu espíritu. Declare conmigo con fuerza, diga: mis ojos estarán puestos en Jesús, no de vez en cuando, siempre mi mirada estará puesta en Jesús. Séptima ley, la ley de la expectativa. Hechos 3:5. Mire de estos versos toda una enseñanza. Nunca menosprecie lo que Dios le quiere hablar cuando usted abra su palabra. Dice: entonces él les estuvo atento. ¿Cómo estuvo? Esperando recibir de ellos algo. Subraya esa palabra, esperando. La expectativa es el lenguaje de la fe. Usted vino hoy con expectativa, se va a llevar lo que su expectativa quiere. La resignación es el lenguaje de la incredulidad. Y hay gente que se resigna. Mi matrimonio nunca va a estar mejor, mis hijos nunca van a estar mejor, mi economía nunca va a mejorar. Y la resignación es el lenguaje de la incredulidad. La fe siempre espera. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. Dice: la convicción de lo que no se ve. La fe tiene dos componentes: certeza y esperanza. No es optimismo, es confianza en la fidelidad de Dios. Cuando un niño sabe que su padre le prometió llevarle de viaje, todos los días pregunta: ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y no pregunta porque esté dudando. No le voy a preguntar porque mi papá capaz que se olvidó. No,
Ellos preguntan porque están esperando. Y así usted debe vivir, no diciendo a ver si algún día Dios hará algo, sino despertando cada mañana y diciendo: hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día de mi milagro. Hoy puede ser el día de mi sanidad. Hoy puede ser el día de la restauración de este matrimonio. Hoy puede ser el día de esa provisión que está esperando. Hoy puede ser el día. ¿Cómo se levantó hoy? Le vio a su esposo, le vio a su esposa. ¿Y qué dijo? Igualito sigue. Dijo: Señor, hoy puede ser el día. Que abra sus ojos y se encuentre contigo. No, que abra sus ojos y despierte transformado. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día. Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, él gritó. Él no dijo: tal vez otro día me voy a buscarle a Jesús. No. La expectativa produce acción. La fe nunca va a permanecer sentada. La fe corre, la fe busca, la fe clama, la fe espera. Y usted es un hombre y una mujer de fe. Romanos 10:11 dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Creo que se me durmieron. ¿Puede ponerle más ritmo ahí? Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios honra la expectativa de quienes esperan en Él. Llevo casi 40 años sirviéndole al Señor. Y me atreví a creerle. Y Él no me ha avergonzado. Y Él nunca te va a avergonzar, porque es Él. Entonces no envidies el milagro del otro. Espera tu milagro. No critiques la prosperidad de otro. Espera la provisión tuya. Dios no hace acepción de personas, porque lo que hizo con ellos lo puede hacer contigo. Eso es expectativa. Levanta tus manos ahí donde estás. Repitan conmigo: hoy espero algo de Dios. Más fuerte: no vine a cumplir un horario, vine a recibir un rompimiento. Una vez más, mi expectativa atraerá el poder de Dios. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Hemos visto el progreso de este cojo. Todavía el cojo no camina, todavía no ha saltado, todavía no ha recibido el milagro, pero ya está en el lugar correcto, porque Dios primero trabajó en su corazón, trabajó en él. Antes de levantar sus piernas, levantó su expectativa. Y eso también está haciendo contigo el día de hoy. Él está levantando tu fe, porque cuando la fe se levanta, el milagro ya comenzó. Muchos quieren el versículo 8 del milagro sin vivir el proceso que está en el versículo 6. Muchos quieren correr sin haber aprendido primero a creer, porque Dios nunca hace milagros desordenados. Él primero forma el corazón y luego transforma la vida. Octava ley, la ley del contenido. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire por un momento. Pedro no dijo: lo que me gustaría tener. ¿Qué dijo Pedro? Lo que tengo. Lo que tengo. Y hay una diferencia enorme, porque muchos viven diciendo: no tengo dinero, no tengo estudios, no tengo contactos, no tengo oportunidades.
Pero Dios nunca empieza con lo que te falta. ¿En serio que están dormidos hoy? Dios nunca empieza con lo que te falta. Él nunca va a hacer eso. Dios siempre empieza con lo que ya puso dentro de ti. Cuando Dios llamó a Moisés, no le preguntó qué le faltaba. Le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en su mano? Una vara. Una vara común. Pero en las manos de un hombre obediente se convirtió en un instrumento de milagros. Cristo es nuestro contenido. Pedro había perdido muchas cosas, pero había recibido algo que era infinitamente mayor. Pedro recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo, recibió autoridad, había recibido una palabra, y eso era suficiente. No eres pobre porque no tengas dinero. Eres verdaderamente pobre cuando olvidas lo que Dios ha puesto en ti. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Biblia dice: nos han sido dadas. Ya nos fueron dadas. No dice nos serán dadas. En Cristo ya recibimos todo lo que era necesario para cumplir nuestro propósito. Tú ya tienes todo lo necesario para ser el esposo de tu casa. Tú ya tienes todo lo necesario para ser el empresario que Dios le va a confiar una empresa. Tú ya tienes todo lo necesario para cumplir con el llamado que Dios te dio. Tú ya tienes todo lo necesario que necesitas para ser la mejor esposa virtuosa de tu casa. Ya tienes todo lo necesario. Así que deja de hablar de lo que no tienes. Comienza a declarar lo que Dios ya ha puesto en tus manos. ¿Qué Dios ya ha puesto en tus manos? Tienes su palabra, tienes el Espíritu Santo, tienes la sangre de Cristo, tienes una familia espiritual, tienes promesas, tienes acceso al Padre, y sobre todo tienes el nombre que está sobre todo nombre. Dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, en Filipenses 2 del 9 al 11, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Levanta tu mano derecha donde estás. Repite conmigo: lo que Dios puso en mí, lo que Dios puso en mí es suficiente para comenzar. Es suficiente para comenzar. Dios ya te lo confió. Novena ley, la ley de la ayuda y el soporte. Hechos capítulo 3 verso 7 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mire qué hermoso aquí. Pedro pudo haberle dicho: ya oré por ti, ahora arréglatelas. Pero ¿qué hizo Pedro? Le tomó de la mano, le levantó. El milagro siempre viene acompañado de apoyo. Dios usa personas para levantarnos. Hay momentos en los que la gracia de Dios llega por medio de alguien que le envía: un pastor, un líder, un amigo piadoso, un mentor, un hermano en la fe. Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice: mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El aislamiento es terreno fértil para el desánimo. Por eso nunca te quedes solo. Dios nos llama a vivir en comunidad.
pero tú tienes que discernir quién te está levantando, porque no todo el que te aplaude te ama, y no todo el que te corrige está en tu contra. Y Jesús sabía reconocer quién le estaba alejando de la cruz y quién le estaba acercando a la cruz. Un día Pedro le dijo: Señor, no subas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y a Judas, que le traicionó, le dijo: amigo. Porque con esa traición le estaba acercando a la cruz. ¿Qué gente tienes a tu alrededor? ¿Gente que te aleja de la cruz o gente que te acerca a la cruz? Quien intenta alejarte de la voluntad de Dios no es una ayuda. Aléjate de esas personas y agradece a Dios por aquellos que Él ha puesto para sostenerte. No desprecies su consejo, su corrección. No abandones la comunión de la iglesia, porque hay victorias que nunca vas a alcanzar caminando solo. Yo me acuerdo, estaba en tercero o cuarto grado en la escuela. Tuve un profesor, se llamaba Camilo, y salíamos a vacaciones y me invitó a su casa 2 semanas. Y afirmó tanto en mi vida esa figura paterna, un profesor que Dios le puso en mi camino para afirmarme cuanto más lo necesitaba. Valora a la gente que Dios pone en tu camino, porque Dios va a poner personas correctas para levantarte en el momento correcto. Última ley, la ley del proceso y el progreso. Hechos 3:8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire el orden. ¿Qué hizo primero? Saltó. ¿Qué hizo luego? Se puso en pie. Después caminó. Finalmente entró alabando. El milagro fue inmediato, pero el proceso, hubo un proceso para disfrutarlo. Disfrute del proceso. Dios siempre trabaja por etapas. Nosotros queremos todo de una sola vez, pero Dios obra paso a paso. ¿Cómo obra? Éxodo 23 del 29 al 30 dice: no los echaré de delante de ti en un año, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, hablando a Israel y de los enemigos que tenía. ¿Por qué? Porque el carácter debe crecer al ritmo que la bendición. La bendición crece, mi carácter tiene que crecer, porque lo contrario vas a perder la bendición. Si Dios nos entrega todo antes de tiempo, muchas veces la bendición puede terminar destruyéndonos en lugar de ser una bendición. Entonces no desprecies el progreso. Tal vez todavía no has llegado a la meta, pero ya no eres el mismo de hace un año. No eres el mismo de hace un año. Has crecido. Quizás me falta, pero ya no eres el mismo. Y eso ya es algo. Antes quizás reaccionabas con ira, hoy respondes con paciencia. Antes no orabas, ahora buscas a Dios. Antes vivías sin esperanza, hoy caminas con fe. Eso también es un milagro. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca abandona lo que empieza. Él comenzó la buena obra, la va a terminar. Si Él comenzó, la terminará. Y necesitamos ser agradecidos.
El cojo no salió corriendo a esconderse. Dice que entró al templo alabando. La gratitud que hace protege el milagro. Quien solo busca la mano de Dios va a terminar frustrado, pero quien aprende a amar el corazón de Dios siempre tendrá motivos para adorar. Siempre. Porque nos movemos no por lo que vemos, por lo que creemos. Y yo creo un Dios justo, y por eso le adoro, por eso le alabo. Creo un Dios de milagros, creo un Dios sobrenatural que me creó, que tiene una eternidad para mí. Por eso le adoro. Y para ir terminando, veamos todo este recorrido que hemos hecho en estos pocos versículos. El rompimiento comienza cuando me pongo de acuerdo con Dios, cuando obedezco en el tiempo correcto, cuando persevero con constancia. No un día sí, mañana no. Estoy y estoy. Vivo con excelencia. Me atrevo a cruzar las puertas que Dios abre. Mantengo mis ojos en Cristo. Espero con fe. Valoro lo que Dios ha puesto dentro de mí. Acepto la ayuda que Dios envía. Camino con gratitud mientras Él completa su obra. Esto no son 10 fórmulas, son 10 principios espirituales que prepara el corazón para ver la mano de Dios. Usted quiere ver la mano de Dios, vive en estos principios. Póngase de pies ahí donde usted está. Y eso que usted está esperando va a suceder. Tu nombre es poderoso. Porque su nombre es poderoso. Vida nos da. Tú no le creíste a un hombre. No le creíste a la palabra de un hombre cuando llegaste. Él te habló y le creíste. Y lo que Él dijo se va a cumplir. Voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Yo sé que va a suceder. Voy a Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día de tu milagro. voy a Hoy puede ser el día de tu rompimiento. algo sucederá. Hoy no vamos a terminar este mensaje diciendo simplemente amén. Hoy vamos a responder a la palabra. Levanta tus manos al cielo Sé que algo sucederá. y repite conmigo. Repite con fe. Dile: Padre, hoy me pongo de acuerdo contigo. Hoy renuncio a toda incredulidad. Hoy renuncio al temor. Hoy renuncio a la resignación. Creo tu palabra. Discierno tu tiempo. No voy a dejar de perseverar. Caminaré con excelencia. Voy a cruzar las puertas que me abras. Mis ojos estarán puestos en Jesús. Esperaré con fe. Voy a valorar lo que has puesto en mí. Voy a recibir la ayuda que me envíes. Voy a caminar con gratitud hasta ver el cumplimiento de cada promesa en el nombre de Jesús. Sé Amén. que algo sucederá. Quizá hoy entendiste que el primer rompimiento que necesitas no es económico, no es familiar, no es ministerial. El primer rompimiento es el de tu corazón separado de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo sucederá. No te vayas de este lugar sin Cristo en tu vida. Sucederá. Si has estado lejos y hoy quieres acercarte, hoy quieres empezar a tener esa relación con Él, haz esta oración conmigo ahí donde estás, en voz alta, y todos les vamos a apoyar.
Repite después de mí: Padre Celestial, reconozco que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí y resucitó para darme vida. Hoy le abro la puerta de mi corazón. Perdóname, transfórmame y hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Escuche, mi iglesia, la resistencia no significa que Dios te abandonó. Porque la respuesta esté tardando no significa que Dios te abandonó. Muchas veces significa que estás más cerca del rompimiento de lo que imaginas. No retrocedas. Sigue creyendo. Sigue confiando. Sigue obedeciendo. Sigue adorando. Porque el mismo Dios que sostuvo a Pedro, el mismo Dios que levantó a ese cojo, el mismo Dios que abrió camino a Israel, es el Dios que hoy está contigo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. No sueltes. Si una mujer deja de empujar para que ese bebé salga, ¿qué pasa con el bebé? Se muere. Y aunque le duela, empuja. Va a haber momentos en los que te va a doler, pero no dejes de empujar, porque tu rompimiento ha comenzado hoy en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada familia que está aquí representada. Hoy empieza un rompimiento en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud, en todo aquello que han estado estancados, limitados. Hoy empieza ese rompimiento, porque tienen un propósito. Tú tienes planes de bien para cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.